¿Por qué en bares? Y porque en Buenos Aires todo lo que pasa en bares. teníamos ganas de encontrarnos con artistas. En el lugar donde se sientan cómodos. Casi todo lo importante transcurre en bares. Podés quedarte horas charlando. Y una charla Es mejor que una entrevista. Estamos esperando a Rubén Schumacher, gran referente de la escena porteña, actor también. Y bueno, estamos en este lugar tan lindo esta mañana en Plaza Serrano. Es muy puntual, ahí lo veo, está llegando 5 minutos antes de la entrevista. Sos el gran director de clásicos, vos sabías eso, ¿no? De clásicos. Hoy estuve leyendo todo, Shakespeare, Florencio Sánchez, Arthur Miller, un montón de clásicos. Sí, de autores, de grandes Hitler, autores, digamos. grandes ¿no? autores. Sí, Shakespeare. Shakespeare yo vi algunas. Yo vi una obra la otra vez, entrevisté a Osmar Núñez, que me contó de Calígula. No te puedo creer que es de Schumacher, Calígula. Yo la vi cuando era chiquita y me impactó en Plaza de la Plaza. Pero la mejor obra, la historia, Calígula y Manuel Arias. Y es obra tuya. Sí, hace exactamente 20 años. Fue una de las primeras obras de teatro que vi. Me impactó. Sí, y Osmar trabajaba ahí, en un rol pequeño, estaba ahí, fue parte de ese elenco, con Manuel Arias, Fabián Vena, Pastora Vega, José María Gutiérrez, un actor maravilloso. Que es prácticamente es el texto literal, ¿no? Y yo lo hice prácticamente Sí, literal, yo en una leí. excelente traducción de Gabriela Mazú, una traductora y escritora exquisita. Y bueno, sí, fue un proyecto en realidad que me cayó, porque originalmente iban a ser otros directores y yo estaba trabajando en ese momento en la plaza como asesor. Y los directores que iban convocando, estaba Gandolfo y por algún motivo dijo que no, y después se llamaron a otros que eran como directores de más prosapia que yo en aquel momento. Yo hacía poco que había vuelto a Alemania, había trabajado a un nivel más, perfil más bajo. ¿Estuviste en Alemania? Sí, viví 2 años. No, trabajé 2 años, sí. Estuve becado, pero para trabajar en compañías, así. Y produje obras. ¿Te gustó? Así como me separaba de Streichel, que también estuvo mucho en Alemania. ¿A vos te gustó? ¿Te pareció muy estructurado? A mí me gustó, me gusta. A veces añoro. Es muy diferente a Buenos Aires. Obvio. Muy diferente. Sí. Lo que pasa que consideré que tenía que volver a Buenos Aires. ¿Por qué? El día que yo todavía fumaba en aquella época y harto, como si esto fuera un paquete de cigarrillos, agarré y dije, basta, y lo tiré al suelo. Muy teatral. Una especie de gesto. En Alemania, le dije. Sí, porque decía, aquí hay algo fuera de lugar, pero es tan fuerte Alemania que rápidamente lo levanté, me lo guardé en el bolsillo. Es verdad, no se puede tirar nada a la calle porque la gente te reta. A mí me pasó, te paran en el coche y te dicen, señorita, claro, eso no pero se lo que pasa es que a veces frente a tanto caos, un poco de ese orden prusiano no viene mal. Ahora ando con ganas de volver un poco al orden. Por lo menos de tener una cierta regulación externa y no tanto caos. Sobre todo esta ciudad que es un caos continuo y una desregulación continua, digamos. A mí el caos no me preocupa tanto como la desregulación, que son cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo es la diferencia? Y en el caso del caos, se podría decir que hay un estallido, y las cosas se van para cualquier lado. Entonces, bueno, hay una vivencia dentro del caos que si bien es muy angustiante, a la vez es muy productiva y muy creativa. La desregulación es cuando no tenés normas, o sea que cuando ya directamente no tenés forma de relacionarte con el otro. Entonces todo vale, cualquier cosa es posible. ¿Y la burocracia en el teatro cómo te llevas con eso? Porque me imagino que vos estás con grandes teatros, ¿no? San Martín, Cervantes. Ahora poco porque precisamente, sobre todo el San Martín está en una situación bastante complicada, crítica. Su edificio está colapsado. Digamos, en los últimos años el teatro se ha visto muy, diría, atacado por las propias políticas internas, con lo cual ha perdido muchísimo de ese enorme prestigio que ha tenido ese teatro, ¿no?
Cervantes no, el Cervantes, aunque yo nunca he sido parte de la ¿Tiene que ver, programación perdón, del con los Cervantes. directores de San Martín, con quienes fueron los directores, o tiene que ver con...? Tiene que ver con los directores, pero básicamente tiene que ver con la política desde el gobierno central, o sea, el gobierno de la ciudad, ¿no? O sea, los responsables generalmente son los secretarios de Cultura o ahora ministros de Cultura, ¿no? Claro. Siempre la responsabilidad la tiene el que genera la política, que es en definitiva el que permite o no permite que se hagan determinado tipo de cosas. Yo que he trabajado mucho en gestión, cuando alguna gente me ha propuesto para ciertos cargos, decía no, porque mi jefe no está bueno. O sea, Claro. Uno en esos cargos depende muchísimo de quién esté arriba de uno, Claro. porque es la posibilidad de poder hacer algo, ¿no? En determinados momentos o no. ¿Y el tema de burocracia es mejor o peor ahora que antes para llegar a...? Yo no cuarto? creo que lo que hay es un sistema que está un poquito, para ser amable porque es de la mañana, estamos acá tomando un café en Plaza Serrano, pero diría que está desregulado, o sea, en realidad no se sabe. Yo creo que ni siquiera hay una instancia burocrática, es una especie de desquicio, cual no se sabe muy bien cómo es la cosa, sobre todo en el ámbito de la ciudad, ¿no? Está demasiado, ¿cómo podría decir? Eso, fuera de norma, fuera de regla. Entonces, presentar un proyecto o tratar de hacer algún tipo de proyecto, lo más probable es que no se haga, pero no se haga no porque haya habido trabas burocráticas, simplemente porque no hay interés, hay desidia o hay imposibilidad y todo esto es porque no hay un enfoque de pensamiento sobre lo que deben ser las políticas en los teatros públicos. Y se trata de sentarse y que no solamente quienes conducen esos teatros, sino la comunidad se haga cargo de la presencia de ese tipo de instituciones. No, la culpa no es toda del chancho, ¿no? También está de los que comen del chancho. Y en tu espacio el Kafka, que lo armaste hace unos años, ¿no? Sí. 10 años. 11 años 11 tiene. Casi. Y ahí, ¿cómo es el tema, viste, los espectadores? ¿Cómo es armar un espacio teatral en Buenos Aires? Y armar un espacio, a mí ya me parece que fue hace tanto que me parece historia antigua. Armar un espacio tiene su gran placer, porque esta cuestión, la sensación que uno tiene sobre todo de poder realizar su obra sin necesidad de estar pidiendo lugares y poder realizar proyectos muy propios y eso, donde uno no tiene que estar sujeto a las voluntades externas. Claro. Ese es el sentido de tener un espacio propio. Pero como todo espacio público está sujeto a una cantidad de normas que deben ser cumplidas porque hay una responsabilidad pública y social en relación a eso. Y luego de Cromañón, que a nosotros nos agarró Cambió aproximadamente mucho. a los 3 años de tener el lugar, de hecho empezó a haber una manera diferente en la ciudad de cómo debían ser esos espacios. En algunos casos me parece que fue para bien, pero en otros casos es como que no respetaron algo de la propia idiosincrasia de los pequeños pasos, del teatro independiente, de la invención que podía haber respecto de la generación de nuevos espacios. Creo que se ha sido más permisivo con otro tipo de emprendimientos, al cual se le han permitido cosas que a los teatros, cuando en realidad la mayoría de los teatros post-Cromañón que se han puesto no han superado lo que en cantidad de espectadores lo que alguien puede juntar en una fiesta de cumpleaños, como espectadores. Claro. Uno en su casa hace una fiesta para 50 personas, suponiendo que tenga un living más o menos grande, digo grande, no digo enorme, Yo he puesto en mi casa que no llega a los 100 metros cuadrados, fiestas de 60, 70 personas, y en el teatro uno tiene esa cantidad, no tiene más. No hay más espacio. Y claro, no está. Y de pronto la regulación para los teatros era como si uno hubiera tenido 1.500 personas. Claro, y no es así, no funcionan, las personas no funcionan de la misma manera, depende de las cantidades. Lo bueno es que hay siempre localidades agotadas, ¿no? Muy seguido, que uno tiene que sacarla con anticipación. Eso si quiere por un lado está bueno, pero también hoy por hoy el sistema teatral está un poco también desregulado, ¿no?
digamos, hay una cantidad enorme de obras en la cartelera, a una vez por semana, en horarios a veces casi imposibles para el público, ¿no? Claro. Porque hay tanta variedad y los mismos actores del teatro independiente, que a veces también están en el teatro oficial y a veces en el teatro comercial, corren de una sala a la otra como si fueran maratonistas, ¿no? Y entonces todo hay que adecuarlo a las posibilidades que hoy tienen los actores. Programar en una sala de teatro independiente creo que es más difícil que hacer un cálculo para un cohete que hay que mandar a la luna. Claro. Porque a más cantidad de actores, más dificultades para encontrar un horario para hacer función. Claro, que todos puedan. En que todos puedan, más o menos en esa hora, ¿no? Nosotros en el Kafka hemos tenido que atrasar funciones o un poco más tarde porque alguien venía de un teatro del centro, o adelantar una función, o cambiar una función porque el actor de golpe le salió una cosa en otro teatro, y así sucesivamente. Y el tema económico, ¿no? Como y además bueno, claro. Entonces, si el otro tiene un trabajo rentado, entonces en el teatro independiente tenemos que tolerar de alguna manera. Lo que pasa que esto es una cosa que cuando uno lo piensa en el tiempo, hace altri tempi fa, yo supe trabajar muchísimo en el teatro independiente de los años 70 y 80. En el teatro independiente hacíamos 5 funciones por semana y de hecho yo vivía de lo que ganaba en el teatro independiente. Qué bien, qué bueno. Porque se trabajaba, primero que había una cantidad que era bastante reducida, los espectáculos eran casi todos de mucha calidad, y de hecho si las cooperativas eran de 6, 7, 8, hasta 12 personas, y era una obra que funcionaba bien, uno vivía de eso. Yo recuerdo a mis 26, 27 años estar haciendo una obra en el Pairó, Visita a Ricardo Monti, y con eso pagarme mi departamento, mi análisis. Increíble. Mi el análisis, siempre análisis, el ¿no? análisis siempre, sí. Desde siempre, sí. Esto ¿El mismo psicoanalista? No. Pero ¿Hombres o mujeres? Hombres y mujeres, sí. ¿Con cuál te fue mejor? Saltamos así un tema. No, te importa, bien, está bueno, salir un poco del teatro. Mi experiencia última con un hombre hace 20 años que estoy con él, y ya en una etapa más laxa de alguna manera, ¿no? Claro. Porque va entrando en otra, con el tiempo uno va entrando en otra forma. Es imprescindible, ¿no? para poder crear la neurosis propia, trabajarla es fundamental. A mí me resulta extraño pensar que no voy a tener ese espacio y que no sé si está solo en el ámbito de la terapéutica. Claro, en Buenos Aires. En otros países, viste que no es algo incorporado. No. Como acá. No, a mí me encanta está eso. buenísimo. Mientras uno pueda pagarlo, ¿no? Tampoco estoy haciendo 4 veces por semana y ese tipo de cosas. Alguna vez en la hice época de la caña. Claro, no, estoy alguna vez por semana y cuando no puedo ir no voy. ¿Y qué pensás que no haya tanto teatro de texto en Buenos Aires, ¿no? Que vos vas a la cartelera y hay mucho improvisación o de teatro de autor, digamos, jóvenes que está muy bien, muy pocos. Yo creo que hay muy pocos clásicos. No sé, vos qué pensás. No, yo creo que yo estoy de acuerdo, quiero decir, me parece que hay mucho teatro de texto, paradójicamente, no coincido en eso, porque hay mucha obra creada por los mismos productores, hay mucho dramaturgo incipiente. Claro, poco teatro clásico hay poca reelaboración sobre el trabajo de los textos clásicos. En ese sentido hay como cierta distancia que se establece. Entonces, por ejemplo, cada tanto aparecen unos montón de Hamlets, pero son Hamlets que no siguen, o sea, toman meramente lo argumental, no más que eso, no se meten con el verso shakespeariano, ese tipo de cuestiones. Sí. Yo creo que la sociedad teatral porteña, al menos, el resto del país es bastante un poco reflejo también de Buenos Aires en algunas cosas, en otras afortunadamente no tienen identidades propias, pero algunas que se copian de Buenos Aires es esta idea de que no es necesario tener un mundo externo a uno, como que se ha creado una especie de cultura teatral por el cual
los artistas que estudian teatro, la gente que estudia teatro, se les hace creer que toda la creatividad está dentro de ellos, está todo adentro, y que solamente se trata con ponerla afuera. Entonces se transforman en escritores, en actores, en directores, y no es así. Hay algo que es que el afuera, el otro, la diferencia, lo distinto, lo diverso, es necesario, y uno estar en relación con todo Claro, eso. Y entonces el texto clásico o el texto de autor de otro autor, no de uno mismo, es una posibilidad de un enriquecimiento mutuo. De esta manera yo siento que cuando uno está mucho tiempo con uno mismo es un embole, y termina verdad. siendo todo un embole, a la Es el larga va a actor- terminar siendo un embole. Es el actor ¿no? exacerbado en toda su potencia. El actor, por ejemplo, los dramaturgos dirigen, entonces esa relación que podía haber entre un dramaturgo y un director de enriquecimiento mutuo queda minada, porque si yo soy dramaturgo y a la vez soy director y además soy actor de mi propia obra y además le puse la música, además hice el vestuario y además... Muy individualista. No, es muy poco político. O sea, es muy notable que en una época donde mucha gente habla de lo político, del teatro, en la práctica niegue la política, porque la política es el contacto con los otros. La política se produce entre vos y yo, Claro. está en el medio, ni vos ni yo somos los políticos, lo que está en la política es lo que está en el medio, es el entre, diría Hannah Arendt. Entonces, cuando uno anula ese otro, desaparece la política. Es como el colmo de Robinson Crusoe sin viernes, o sea, solito en la isla. Bueno, no hay que dar cuenta de nada, porque no hay relación entre sujetos. Entonces, en la medida en que se cierre cada vez más, ¿no? Y ese término horrible que yo estoy tratando de que se radique, no lo voy a lograr, que es teatrista, que es como la idea de Hace la todo, consumación la del que hace escenografía, todo, ¿no? sí. Claro. Digo, yo, por ejemplo, en mi experiencia personal he estudiado muchas cosas y estaría en condiciones de hacer muchas de las tareas del teatro. Pero lo que más me gusta del teatro es estar con otros, digamos, hablar con otros. Dirigir más que actuar. Ahora hice durante 4 años un monólogo, lo vengo haciendo, que es Escandinavia, Sí, de sí. Lautaro Vilo, y volver a actuar fue fuerte. Sí. No me gusta decir si me gusta más dirigir o actuar, porque es como, ¿quién querés más? ¿A tu papá o a tu mamá? Son dos amores. Son por amores igual. diferentes, exactamente. Pero son diferentes. Pero son distintos. ¿Te A expones mí, más al actuar? no, obviamente, pero a la vez yo tengo la sensación de una gran exposición como director. Una gran responsabilidad. Claro, y como actor una enorme impunidad en muchos casos. ¿No? Digamos, si bien la exposición es física, a la vez tengo la sensación que tengo un permiso y otros se tienen que hacer cargo de que esto esté más o menos bien. Yo igual soy muy atento a todo lo que tiene que ver con las cuestiones propias aún actuando de lo que pasa con la totalidad, sin ser un hincha pelotas que moleste a los directores, al contrario, soy un actor muy dócil. Sí, y como Sí, director, sí. yo te imagino como director más ¿Cómo me imaginas? estricto, cosa que me gusta. Más. El director tiene que saber qué quiere y dar órdenes si necesario. Qué bárbaro, dar órdenes y levanta el dedito, es gracioso. Bueno, dirigir es tomar la mayor cantidad de decisiones. A veces esas Y decisiones... muchos actores no se lo bancan. No, eso, ¿no? pero esas decisiones uno tiene que saber tomarlas, porque las decisiones Sí. no se toman solamente diciendo, hace esto. A veces uno da una gran vuelta para que alguien haga eso. Yo, a esta altura del partido, después de tantos espectáculos hechos y de tantos formatos diferentes, no estoy tan seguro de que un director tenga que a priori saber lo que quiere, ¿no? Pero hacerte cuenta que lo sabe. Tiene ¿no? que simularlo para Simularlo. tranquilizar al otro, y porque hay algo muy interesante que es en el mismo trabajo ir descubriendo qué es lo que uno quiere o qué es lo que uno, por dónde quiere ir. Por eso es tan bueno trabajar con equipos que son afines a uno, con equipos que confían, básicamente que sí. confían, quizá porque como saben que en otra oportunidad uno lo logró, dicen, bueno, démosle un crédito. Claro. Entonces no están con el ojo vigilante tratando de decir, a ver, ¿sabrá o no sabrá? Claro. ¿No? Sino que pueden
se puede en conjunto decir, bueno, vamos a ir viendo. ¿Y notás ¿no? cuando hiciste ese clic, cuando lograste pasar a ser respetado como, bueno, sabe lo que hace? Y cuando eran antes mucho, cuando eran las primeras veces que te parabas frente a un elenco y decías, a ver... Yo estuve hace unos no sé, 12 años, una cosa así, dando una clase, creo que había acabado de cumplir 50 años. Tuve una revelación. Secreto esto. Sí, una revelación porque, sí, no creo que nunca lo conté, porque lo que me pasó fue que estaba por entrar a un ensayo, no me acuerdo exactamente de qué hora en aquel momento, y tuve la sensación de que recién era un director. O sea, que había caído una ficha. Porque, ¿cuál era esa sensación? Que podía agarrar cualquiera de las pelotas que me tirara. O sea, se tenía el relax suficiente como para que pase lo que pasare, yo pudiera manejar la situación. Que hasta ese momento siempre tenía la sensación de que algo se me escapa, algo no entiendo, algo como tener que sostener un rol por ahí más actuar un rol que poder estar adentro de él. Y en ese momento hice truc, y me pasó también como maestro. Si bien yo doy clases desde tiempos inmemoriales, creo que a los 15 años empecé a dar clases de algo, y a partir de ahí no paré nunca, porque me gusta mucho. Lo cierto es que también tuve esa sensación de, hay algo del ser maestro, que es eso, es que si alguien pregunta algo, tener la posibilidad de pensar o decir, mira, no sé, después lo vemos. Y sin que eso sea una devastación. Claro, qué ¿no? bueno ese clic. Como fue un clic, yo dije, wow. Sí, son momentos donde es ese momento de un segundo. Es un segundo, es una algo se acomoda dentro del cuerpo de una manera completamente distinta. Digo, yo por eso entiendo a mis aprendices, digamos, de directores. Digo, bueno, quédense tranquilos, dirijan como puedan, porque en algún momento, si esto de verdad es lo que ustedes quieren hacer, va a ser, pero va a ser después de muchos trabajos, no va a ser, uno no es director a la primera, uno dirige, claro. Pero ser director es algo que lleva mucho tiempo de constitución, no lo mismo que ser autor. Una cosa es escribir y otra cosa es ser un autor, son dos cosas diferentes, ¿no? Qué bueno. Impresionante lo del clic. Y con tus alumnos, ¿vos notás, por ejemplo, cuando hay alguien que tiene algo que decís, tiene algo especial, o más o menos son dos iguales, o podés ver una luz especial en alguien? No, afortunadamente la gente no es toda igual, y afortunadamente... No, si todos fueran sería insoportable la vida, sí, ¿no? Pero si ves a alguien que tiene un don o que tiene como un material... Sí, todo el tiempo eso, en realidad las clases, tanto en los ámbitos públicos como en el ámbito privado... Porque uno como fantasía de estudiante de teatro tiene esa fantasía de que a mí me va a ver algo especial, ¿no? Creo que todos la deben tener. Todos. Yo como alumno alguna vez lo he tenido, claro. Y además, por supuesto que yo tenía algo especial. Claro. Y la última pregunta, yo vi que, bueno, hiciste Máximo Gorki, que me encanta, y buscaba y dije, ¿cómo no hizo Chekhov? ¿Vas a hacer Chekhov? Tenés que hacer Chekhov. Qué gracioso, ¿Cómo? porque... No, sí. Chekhov es mi deuda, es algo pendiente que yo tengo. Espero que este programa sirva para que en algún lugar algo se destrabe y yo pueda hacer finalmente un Chekhov en un gran teatro. En un gran teatro, que es como me gustaría hacerlo. Bueno, estamos acá. Pero que es el autor. ¿Qué teatro te gustaría? Ya que pidamos todo. ¿Qué prefieres? ¿Cervantes, San Martín? A mí me gustan los teatros grandes, mejor dicho. Sí. Tengo un teatro pequeño, con lo cual puedo hacer teatro pequeño. Entonces, pero puesto a pedir, pediría un teatro grande. Sí, yo quiero, una invitación que hago es a que los nuevos directores se animen a invadir los espacios grandes. Totalmente. Que se animen, aunque fracasen. 1, 2, 3.
que se animen, Hay que que vayan a por ellos. Que vayan a por ello. Hay que Porque ser eso es como valientes. tomar el poder. Muy bien. El poder se toma en los espacios grandes, no en los espacios pequeños. Perfecto, bueno, con esto terminamos y vamos a verte dentro de poco, seguramente en un espacio grande con Jeff. Ojalá, ojalá. Bueno, gracias, Rubén. No, gracias a vos. Audio Jungle.